minutins i ja Vladimir que ens expliquem més detalls i parlem una miqueta. En 10 minutets entrem. Gràcies per vindre. Encara no fa una setmana que s'han inaugurat aquestes jornades i ja s'han fet, com bé sabeu, un bon grapat d'actes. Volia donar l'enhorabona al Fòrum per l'organització i tota la faena que fan per aconseguir aquest programa tan nodrit, tan complet. I també animar-los i donar-los molta força per a tots els actes que encara tenim per davant. Fins i tot que tenim d'ací un mes, justament d'ací un mes a 5 Centraina, el 23 d'octubre, farem la cloenda, però serà ja del Centre Social Real Blanc. Ens trobem ací per inaugurar l'exposició que moltes de vosaltres ja heu pogut veure ahí fora. I a més, dibuixen, i a més dibujan. Aquesta exposició, tal com podeu llegir als fullets que tenim disponibles fora, si és que no els heu agafat, pretén retre homenatge als xiquets i xiquetes que patiren la guerra, així com també vol posar en valor i recordar aquelles dones i homes que els van socórrer en aquests temps tan cruents i dolorosos. Per parlar-nos en detall de l'exposició, l'origen de la mateixa i la història que atravessa tots aquests dibuixos, tenim la sort de comptar avui ací amb la presència de Vladimir Merino Barrera, comissari de la selecció que podeu veure i alhora també fill d'una d'aquelles 3.000 xiquets que van portar a la URSS al 1937 fugint de la guerra. És fill, per tant, de Carmen Barrera. Vladimir, que ara ens explicarà els detalls al darrere d'aquesta magnífica exposició, a més de comissari, és un escriptor que compta amb diversos premis literaris i un bon grapat de novel·les. Vladimir Merino Barrera va néixer prop de Moscou l'any 1951. Va ser quan tenia 5 anys que va arribar al País Basc, lloc on residiria en Renteria fins a 1985, any en què amb la seva família es va mudar a Benalmádena, on viu actualment i a l'Ajuntament del qual volem també agrair la cessió d'esta exposició que conteu avui ací. És el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Benalmádena qui ens ha proporcionat aquesta exposició que estarà fins al 26 d'octubre a Cine Teulat. Abans de cedir la paraula a Vladimir, veurem un xicotet documental fet per la Universitat d'Alacant que és al voltant d'aquests dibuixos de xiquets de la guerra. Però abans volia dir un parell de coses, només un parell de coses. Esta mostra que veieu ací és un recull dels moltíssims dibuixos que van fer els xiquets que van patir l'horror, la violència i la pèrdua durant la guerra. És un recull, n'hi ha moltíssims més. Uns dibuixos que tenen vora 90 anys i que encara conservem. Són, per tant, documents històrics que retraten una realitat específica i que de vegades oblidem o ignorem. Les vivències dels infants. Tots els que podeu veure en el teulat formen part dels que estan conservats a la Biblioteca Nacional d'Espanya. D'altra banda, volia dir que la pròpia existència d'aquests dibuixos posa de relleu la preocupació que tenia el govern de la República per intentar allunyar a la infància dels fronts de batalla amb la creació de nombroses colònies infantils, especialment d'aquells xiquets que s'havien quedat orfes de pare o mare a causa de la guerra. Sense anar més lluny, sabeu que en l'Arxiu Municipal de Cocentaina tenim documentat la constància de 3 llocs concrets hacia el nostre poble: el convent, la masia de Mastet i la masia de Ferrandis. D'altra banda, no podem passar per alt que el patiment injustificat i absolutament innecessari d'aquells xiquets de la República, els traumes que es deixen vorellar en els dibuixos que ací tenim i tot el dolor que després travessaria les seues vides, no deixa de ser un dolor i un patiment que, per desgràcia, al llarg de la història veiem una i una altra vegada en diferents latituds del planeta. No podem deixar de pensar en que ara mateixa, mentre nosaltres estem ací en un acte de memòria, hi ha xiquets patint tot això que veieu ahí dibuixat. Xiquets i xiquetes atrapats dins d'una guerra. Xiquets i xiquetes que estan vivint això.
que aquesta exposició d'alguna manera siga també un crit per la pau i una reivindicació exigint de nou, una altra vegada, que pare el genocidi a Palestina. Ara us deixarem les paraules de Vladimir, però abans posarem el documental, veiem este documental, parla Vladimir i en acabant totes les preguntes que vulgueu fer seran benvingudes i Vladimir, amb molt de gust, ens contestarà i ens contarà tot allò que vulgueu al voltant dels dibuixos. Si vos sembla bé, posem el documental. Casi todas las mañanas nos despertaban las sirenas. Mi madre ya nos había leccionado. En cuanto sonaba la sirena, cogíamos los abrigos que estaban al pie de la cama. Cada una de nosotras teníamos que llevar además una maleta que mi mamá nos había preparado. Y yo me hacía cargo de mi hermana Bisamari, que por entonces no cumplía todavía 4 años. Salíamos como chiflidos escaleras abajo 4 pisos. Atravesábamos la calle, llegábamos a la escuela pública, cruzábamos el jardín y bajábamos a los sótanos, que ni eso era, pues las ventanas estaban al ras del suelo, y allí nos quedábamos hasta que volvía a sonar la sirena, anunciando que los yunques ya se iban.
Te escribo para decirte que aquí arriba se está muy bien. Tengo muchos compañeros que son refugiados del norte, pero como tú no hay ninguno. Aquí, esta colonia es una de las mejores de la ayuda infantil y nos dan muy bien de comer. Nos dan garbanzos, judías, arroz, carne, queso, bacalao, leche y bastante pan. También nos dan muchas más cosas, pero no te lo quiero contar porque te daría hambre. Aquí nos levantamos a las 8 de la mañana y nos toca barrer y subir leña. Al terminar desayunamos y los mayores vamos a cortar leña hasta las 11 de la mañana. Y entonces nos dan un plato de sopa y un trozo de pan. Al terminar vamos a la escuela hasta la 1 del mediodía, que es la hora de comer. Entonces vamos de paseo hasta las 5, que es la hora de merendar. A las 6 nos vamos a la escuela hasta las 8 de la noche, que es la hora de cenar. Después de cenar vamos a la cama. Me gustaría que estuvieses aquí y se lo dije al comandante de aquí y me dijo que no había sitio y cuando haya ya veremos. Darás recuerdos a todos los de la escuela y a tu hermano y a tus padres. Se despide de ti tu compañero de escuela que tanto te aprecia. Jaume. Hombre se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Hombre se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, me sueño usted que gracia. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Do, re, mi, do, re, fa. O por la Trinidad. La Trinidad se pasa, me sueño usted que pasa. La Trinidad se pasa, no viene ya. Do, re, do, re, fa. No viene ya. Se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, me sueño usted que gracia. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Do, re, do, re, fa. O por la Trinidad. La Trinidad se pasa, me sueño usted que pasa. La Trinidad se pasa, Queridísimos hijos, Piedad, Ernestito y Paquito, vosotros que hasta ahora habéis vivido en un mundo lleno de cosas, que habéis sido felices con mamá y conmigo, no podéis comprender hoy por qué muero yo. Cuando seáis mayores, cuando la vida os haga comprender su misterio y su dureza, cuando veáis cómo somos hombres, entonces sabréis que vuestro Padre fue bueno toda la vida y que no solo no hizo mal a nadie, sino que sacrificó su porvenir y su vida por una vida mejor y dejó esto. Sí, queridos hijos míos, por ahora sabed solo que voy a morir dentro de pocas horas y que no nos volveremos a ver nunca más. Mamá queda con vosotros, sabéis lo buena que es, lo muchísimo que os quiere. Queda sola sin mí, pero no quedará sola en el mundo, porque queréis vosotros, con vosotros que no es poco, con 3 hijos que la adoráis porque es vuestra madre, Santa Madre, y que ella os quiere tanto.
Habéis de ir a vivir enseguida con ella, de la que no separaréis jamás. No tengo nada de que arrepentirme, al contrario, muero con la conciencia limpia y tranquila, serena. No os dejo un mal recuerdo, sino esa amargura de dejaros sin mí. Vivid orgullosos de vuestro padre, que siempre fue digno, honrado y leal. Vivid con la conciencia tranquila, el espíritu sereno, con la misma dignidad con que siempre vivió vuestro padre, que es una cosa con la humana. Adiós, hijos míos. Tengo vuestros últimos retratos, mirándolos con el de mamá y con el corazón lacerado para dejaros cerrar mis ojos. Adiós, adiós. Recibid un fuerte abrazo de vuestro padre. Papá. Sin vosotros esto no tendría sentido. Voy a ser muy rápido con lo de las gracias porque hay otra cosa más importante. Gracias a Irene, concejala de vuestro ayuntamiento, por aportar
sala y todo el esfuerzo que sin duda se ha producido. Gracias a Bernardo Roy, aquí grabando como si fuera un profesional del cine, y gracias a la organización, que no sé cómo se puede llamar, la memoria democrática que tenéis aquí funcionando y que estoy convencido que es maravillosa. Vamos a hablar, os voy a hablar un poquito de historia, pero que no es la historia que viene en los textos que cuando éramos niños estudiábamos. Es una historia que no está recogida en el papel, pero que es tan real, tan científica, como la que nos enseñan en los textos, por lo menos cuando nos enteramos de mi edad, cuando nos hablaban del Cid Campeador y los Reyes Bobos, todas esas cosas. Es la historia mucho más cercana, pero real. Durante la Guerra Civil, en España, aproximadamente 200.000 niños tuvieron que abandonar sus hogares. De estos 200.000, 32.000, además de abandonar sus hogares, tuvieron que abandonar el país. Prácticamente cuando terminó la Guerra Civil, todos los niños regresaron, menos 3.000 niños de esos 32 que salieron fuera de España, de los 3.000 niños que fueron de la Unión Soviética y tardaron 19 años en regresar, entre ellos mi madre. Luego hablaré poco de ello. Entonces, básicamente esta exposición consta de 40 dibujos, algunos de ellos incluso quedan recogidos en este documental tan bonito que hemos visto, una exposición de 40 dibujos cedidos por la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Y 8 dibujos, que son los que están en la pared de este pasillo, que veis que tienen un formato algo diferente, que son dibujos que realizaron los niños, esos casi 3.000 niños que fueron a la Unión Soviética y tardaron 19 años en regresar. Yo quiero, cuando en todo el momento que estemos hablando aquí ahora de los niños, que de alguna manera en algún pequeño rinconcito de nuestro consciente, tengamos en todo momento presentes a los niños palestinos. Porque luego pondré algún ejemplo comparativo, queriendo demostrar que como humanidad no es que hayamos avanzado mucho, es que hemos retrocedido mucho. Bueno, el origen de estos dibujos están en las colonias infantiles que el gobierno de la República, tipos de paz todavía antes del golpe de Estado, el gobierno de la República creó para dar cobijo general a los niños bajo un concepto educativo y de recreo. En aquella época, de alguna manera, estaba más o menos en boga lo que era el sistema de educación de Francisco Jiménez de los Ríos. De alguna manera, los responsables de la educación y de la enseñanza del gobierno de la República se inspiraron mucho en Francisco Jiménez de los Ríos, y ese fue uno de las motivaciones que generó la creación de estas colonias, para aprender y para disfrutar. Claro, estas colonias, en el momento que estalla la guerra civil, ya no tienen el sentido que tenían cuando se hicieron, pero el gobierno de la República le busca otro sentido, y es el cobijo, el refugio de miles y miles y miles de niños que les hacen huir, que les ayudan a huir de las zonas principalmente de bombardeos, de guerras, gran parte de ellos en Madrid y en todas las zonas donde de alguna manera estaba la situación bélica de una manera dramática. Entonces estos niños, los monitores que les cuidan, les incentivan a dibujar, les animan mucho y salen miles y miles de dibujos. Ellos consideraban, y con lógica y con razón, que tenía un gran valor pedagógico estos dibujos. Yo creo que todos conocemos que si a un niño pequeño le damos un papel y un lápiz y se encima lápices de colores, transmite su sentimiento mucho más fácil a través de esos garabatos de los papeles que incluso a través de la propia palabra. Y empezaron a dibujar los niños, pero es que cuando estaban dibujando, ya tenían una buena cantidad de ellos, el gobierno de la República se dio cuenta que esta podía ser un arma muy importante de propaganda a nivel europeo, porque de alguna manera reflejaba un sentimiento que normalmente en los medios de información no aparecen,
sentido. Si hoy a los niños, mañana vamos a hablar un poco con algunos niños de algún instituto, si estos niños, los niños de ahora les pidiéramos que dibujaran una guerra, pues seguramente lo harían, pero lo que harían sería una guerra que han aprendido, que han visto a través de la pantalla de la televisión. Los niños de la guerra civil, nuestros abuelos, para algunos más jóvenes, los bisabuelos, dibujaban allí lo que veían. Y lo que veían era, salvo algunas excepciones, verdaderos dramas, verdaderas situaciones de terror. Aunque también queda recogido un poquito en el documental, también tuvieron el detalle, posiblemente mencionados por los monitores y por los maestros, de pintar escenas propias de la vida diaria. Entonces, si os acordáis, hay escenas, algunas también hay afuera en la exposición, hay escenas en las que se ve una especie de dormitorio con cámaras de niños pequeñitos, otros están recibiendo alguna clase de fotografía, etc. Pero la gran mayoría son dibujos que ellos pretenden a través del lápiz y el papel, pretenden sacar esos demonios que tienen recogidos dentro de su cerebro y de su cuerpo. Además de darse cuenta el Gobierno de la República del valor propagandístico que esto podía tener, y organiza una exposición en París, otra exposición en Barcelona, en tipos de guerra en varios sitios de Europa, en Bélgica. Pero hay un grupo norteamericano de cristianos llamados cuáqueros, que es una especie de entidad religiosa muy extendida. La cantante Joan Paz perteneció a ese grupo en su momento, que conscientes de estos dibujos se vienen a España, recopilan varios miles de dibujos y se los llevan a Estados Unidos y a Canadá. En este momento, luego muchos de esos dibujos regresan a España. En este momento, en los archivos de la biblioteca de la Universidad de Columbia en Nueva York hay 156 dibujos originales. Comentaba antes con Irene, que qué pena que ayer, cuando estuvo Sánchez dando una conferencia a los estudiantes, no hiciera ninguna referencia a esos dibujos, porque es que además la conferencia que daba era precisamente para hablar de niños. Posiblemente es que no lo sabía, que no me habían informado. No tiene por qué saberlo todo el presidente, en realidad. En la Universidad de San Diego, en California, hay 652 dibujos originales. Y no tengo el dato exacto, pero en Ontario, en Canadá, también hay varios cientos de dibujos. Estos dibujos se los llevaron principalmente a Estados Unidos con la idea de organizar exposiciones en Nueva York. Y en concreto, en un gran centro comercial de Nueva York, organizan una exposición con estos dibujos, editan un pequeño libro en el que se incorporan 60 dibujos de los que tienen ahí recopilados. Este libro es prologado por Aldous Huxley. Aldous Huxley era el autor de una gran novela, Un mundo feliz, que os la recomiendo desde aquí si no la habéis leído. Y si la habéis leído hace muchos años, volver a leerla otra vez, que tampoco pasa nada. Seguramente se les vuelve a sacar más tajada. Ese librito lo venden a €1 en esa exposición, y con ese dinero van ayudando a los niños españoles que están en las colonias, que al estar en situación de guerra, pues tienen un aire un tanto precario, pero funciona. En ese prólogo de Aldous Huxley, el autor, el escritor de Un mundo feliz, hay un momento en el que dice, porque es consciente de la fuerza de esos dibujos, de esos aviones bombardeando, y dice: en España, en la guerra, si las ciudades tienen sistema antiaéreo, los aviones vuelan muy alto lanzando las bombas. Si las ciudades no tienen sistema antiaéreo, los aviones vuelan muy bajo ametrallando a la gente. Este era parte del prólogo de Aldous Huxley. Y entonces, si os fijáis en los dibujos, como no habéis tenido mucho tiempo para verlos, pero si tenéis más tiempo, veréis que en la gran mayoría de ellos aparecen aviones. Aparecen aviones. Pongámonos, si sería más fácil, pero pongámonos un momento en la posición de un niño o incluso de un adulto, y que a escasa altura de sus cabezas pasen aquellos aviones tan ruidosos ametrallando a la gente.
Gaza. El resultado de eso es la carretera de Almería y otro tipo de atrocidades que se cometieron durante la guerra. ¿Qué reflejan estos dibujos? Sobre todo reflejan, y creo que debemos verlo así, un llamamiento enorme a la paz. Un llamamiento, un grito, diríamos, a la paz. Un llamamiento también a la solidaridad, y aquí lo relacionaríamos un poquito con Gaza. Todos estos niños que estuvieron en la guerra, que participaron de alguna manera indirecta en la guerra, lo pasaron muy mal. Incluso los 32.000 que salieron fuera de Europa. Pero hoy los niños en Gaza lo están pasando muchísimo peor, porque a esos niños no les sobró nada, pero tampoco les faltó un trozo de pan o un trocito de queso para comer. Y aquellos 32.000 que salieron fuera de España no les faltó a la mayoría de ellos una familia de acogida. Era dramático, pero miremos lo que es la situación actual con los niños, principalmente la guerra de Gaza, que hay más guerras por ahí que no se habla mucho de ellas y con tantos y tantos sufrimientos. Pero es importante que de alguna manera seamos solidarios con estos niños que actualmente están sufriendo. Y ser solidario no tiene por qué significar, porque nadie puede pedir eso, que nos tengamos que montar en un barco y como esos valientes están por ahí atravesando el Mediterráneo, pues llegar hasta allí. Pero hay maneras de ser solidarios, aunque solo sea cuando te coincides con el vecino en el ascensor y sacar el tema. Aunque a él no le guste y sacar el tema. Es una forma de ser solidarios. Bueno, pues esta es un poco la historia de estos dibujos. Perdonadme porque tengo que combinar el micrófono con la botella de agua. Os he comentado que en esta exposición, ahí, bueno, forma parte del paisaje. No toco un catarro cuando veo que estoy de catarro. 40 dibujos hechos por niños en las colonias de aquí del Levante español. Bueno, habría que decir que de alguna forma estos dibujos vuelven a su casa. Aunque no son los dibujos originales, y luego si a alguien le interesa le explico cómo se han conseguido unos dibujos originales, pero de alguna manera sentimentalmente muchos de ellos vuelven a su casa. Y además de esos 40 hay 8 que os he comentado que hicieron los niños que fueron a la Unión Soviética. Y quiero hablaros de esto sin que se haga muy tarde, porque de alguna manera me pilla muy de cerca y forma parte de esas historias que no están recogidas en los textos, pero que tienen un valor humano y sentimental incalculable. Mis abuelos vivían en el año 36, vivían en Rentería. Rentería es un pueblo, lo conoceréis, vamos a ver todos de la provincia de Guipúzcoa, muy cerca de San Sebastián y muy cerca de Irún, medio camino entre Irún frontera y San Sebastián. El 12 de septiembre, que por cierto era mi cumpleaños, pero todavía no había nacido, el 12 de septiembre los requetés carlistas por la zona de Navarra, por Irún, entran a conquistar Guipúzcoa. Rentería está a 7 kilómetros aproximadamente y en aquel momento tenía 9.000 habitantes Rentería. Aproximadamente la mitad salen corriendo, entre ellos mis abuelos, mi madre y mis tíos. Salen corriendo y se refugian en Bilbao. Bilbao es una ciudad que a los pocos meses de estar ahí refugiados acoge a cientos de miles de vascos. Bilbao acoge y los mete como puede en domicilios, en barracones como puede. Pero hay un momento en el que Bilbao está siendo muy bombardeado. Y entonces, por la zona del centro solo se quería llevar hacia Levante, hacia aquí, que afortunadamente fue de las últimas zonas en caer. Pero en la zona del norte de la cornisa cantábrica no tenían posibilidad de trasladarse hacia el centro de España porque estaba ocupado por los golpistas.
Entonces, el gobierno de la República, en colaboración con el primer gobierno del autonómico vasco, con el presidente era José Antonio Aguirre, deciden enviar a la mitad aproximadamente al extranjero, y otros tantos ocurre lo mismo en Gijón y en Cantabria. En total, 32.000 niños salen por el norte del Cantábrico. ¿Y cómo salen? Pues salen en barco. En junio de 1937, de Santurce, Vizcaya, parte un barco con 4.000 niños. De esos 4.000 niños, la idea era que 1.500 desembarcaban en Burdeos, Francia, se montaban, subían a otro barco y por el norte de Europa llegaban hasta la Unión Soviética. Aproximadamente 2.000 y algo irían con destino a Inglaterra, y el pico que queda se repartía un poquito entre Francia, de ese barco, un poco entre Francia y Bélgica y Holanda. Como van 2.000 y pico niños españoles a Inglaterra, el gobierno de Su Majestad la Reina decide enviar a Santurce un barco de guerra en la idea de proteger este barco de los niños. No era el único barco que había enviado. La Corresa Cantábrica de alguna manera necesitaba comerciar para conseguir alimentos, conseguir todo tipo de cosas, con países del norte, centro-norte de Europa. Hacia abajo no podía hacer nada porque Franco tenía cortada esa línea. Entonces, había un cierto comercio de las minas de Asturias y de las minas de Vizcaya del carbón, había un cierto comercio con Gran Bretaña. Y entonces los ingleses ya no era el primer barco que enviaban para proteger esos barcos con mercancías. Pero en este caso envían un barco a proteger a los niños. Cuando el barco de los niños, con 4.000 niños, sale a alta mar, un barco de guerra de la Armada de Franco, no tomó constancia de cuál era, pero intuyo que se llamaba Almirante Cervera, pero esto lo digo entre comillas, no tengo la regla, pero eso, en todo caso es secundario. Pero sí es cierto que en esa época había varios cruceros de guerra por el Cantábrico, entre ellos en Canarias, que fue el que bombardeó y masacró en la carretera de Almería a la gente. El hecho real es que cuando el barco con los 4.000 niños sale a alta mar, se divisa con cierta velocidad un barco de guerra español, se acerca hacia el barco de los niños. Inmediatamente por medio se cruza el barco de guerra inglés, parece que tienen algún tipo de conversación por radio entre ellos, y afortunadamente el barco de guerra español de Franco da la vuelta y desaparece. De no haber existido ese barco de guerra inglés, nunca se sabrá, pero podría ocurrir que yo hoy no estuviera aquí hablando de esto, porque en ese barco iba mi madre y iba un hermano suyo, un tío mío, que luego falleció en la Unión Soviética. Pues el hecho real es de que todos los niños que van hacia Europa, prácticamente son recogidos entre familias, no todos, pero la gran mayoría. Familias de acogida, de los cuales, del conocimiento que yo tengo, la gran mayoría ya adultos como yo, incluso peinando canas, tienen recuerdos muy gratos de esa experiencia con aquellas familias. Pero los que fueron a la Unión Soviética, 2.895, en un abanico entre 5 y 14 años, son recibidos en la Unión Soviética, y en vez de meterlos en familias, el gobierno de la Unión Soviética, insisto en la Unión Soviética y no Rusia, y luego os explicaré por qué, porque no es lo mismo, pero hay gente que lo confunde. El gobierno de la Unión Soviética decide que los niños no se les puede disgregar ampliamente, y entonces organiza casas de niños que les van a llamar entre 100 y 120 niños que conviven juntos, y en esa convivencia juntos van recibiendo una educación, van aprendiendo el idioma ruso y van creciendo y evolucionando. Ninguno de esos 2.895 niños olvidó el idioma español. Y eso que os puede parecer una cosa, bueno, normal, pues no era tan normal, porque entonces no había los medios de enseñanza para el español que podía haber en
con 5 años, y lo digo por propia experiencia, tienen una gran capacidad para aprender un idioma, pero con esa misma capacidad de aprenderlo la tiene de olvidarlo. Yo vine con 5 años, a los 6 años hablaba perfectamente el español o el castellano y perfectamente había olvidado el ruso. Si luego alguien me pregunta cómo es que lo olvidaste, pues no daré una explicación, pero la tiene. El hecho real es que estos niños, ninguno olvidó el idioma ruso. Yo os voy a decir que mi madre, de vez en cuando, falleció con 95 años, hace 2 años y pico, 3 años. Pero me recitaba aquello de viento, popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero, mercantil, papá, despronceda. Bueno, pues es que eso lo había aprendido en la Unión Soviética. Y además, de estos niños, aproximadamente el 30% desarrolló carrera universitaria. Y además, de ese 30%, otro 30% eran mujeres. No es poca cosa, estamos hablando del año 1940, 40 y tantos. Pues el hecho real es que los niños que se fueron allí se fueron escapando de los bombardeos de los alemanes en Bilbao y en Gijón. Pero cuando llegan a la Unión Soviética, al poco, tienen que empezar a escapar de los bombardeos nuevamente de los alemanes en la Unión Soviética. Estos niños que ya no eran niños decían que escaparon de España huyendo de los alemanes y siguieron escapando de Rusia o de la Unión Soviética de los alemanes. ¿Y cómo fue esto? La Guerra Civil Española termina el 1 de abril de 1939 y exactamente 5 meses después, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Es fácil suponer que en ese tiempo no van a volver los niños a España, no tienen que cruzar toda Europa, una Europa que está en guerra. En el caso de mi familia, de mi madre y de mi tío, estaban en una casa de estas de niños hecha de 100-120 niños en Ucrania. Ucrania era una de las 17 repúblicas de la Unión Soviética. Entre paréntesis, decir que a mi madre le chocaba mucho cuando llegamos a España de que a toda la gente perteneciente a la Unión Soviética aquí le llamaban rusos. Y mi madre decía que llamarle a un ucraniano, a un azerbaiyano ruso es como llamarle a un gallego andaluz. Que todos formaban parte del mismo país, pero no eran rusos y todos eran ucranianos. Bueno, esto es entre paréntesis. Los alemanes entran en la Unión Soviética por 3 frentes. Por el norte hacia Leningrado, ahora San Petersburgo. Como no pueden conquistar la ciudad, organizan un sitio que dura 2 años y mueren aproximadamente 2 millones de rusos y algunos españoles, de esos niños que no pudieron escapar. La mayoría mueren de hambre o de enfermedades, no de las balas. A los 2 años ya los alemanes se tienen que retirar y la ciudad empieza a recobrar su curso. Por el centro, por Polonia, entran hacia la Unión Soviética, hacia Moscú. Llegan a 50 kilómetros de Moscú los tanques alemanes y ahí se atascan. Le pasa exactamente lo mismo que a Napoleón con su caballería 100 y pico años antes. Rusia es muy grande y es muy fría. Y los alemanes son incapaces de superar esa situación y se tienen que retirar. De haber conquistado los alemanes de Moscú, posiblemente la historia hubiera sido muy diferente. Posiblemente Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente. Ya no deja de ser especulación, pero teniendo en cuenta que cuando los alemanes empiezan a retroceder casi en un pispás, los soviéticos llegan hasta Berlín y a partir de ahí muy rápidamente los norteamericanos desembarcan en Normandía, no sea que los soviéticos lleguen también a Francia, y por el sur entran a través de Ucrania. Los niños españoles, que el gobierno soviético pretendía cuidarlos mucho, no hagan como esto, retroceden y se llevan a los niños hasta Leningrado. Pero los alemanes siguen avanzando, Ucrania resulta pequeña y siguen avanzando, y se da lo que se yo luego llamar, si lo habréis visto algunos en películas, la batalla de Stalingrado.
escapando de las bombas, a estos niños españoles los meten en un tren y los mandan para Siberia, a una ciudad que se llama Ufa, que no es exactamente Siberia, pero está en las lomas de los Urales. En ese viaje de tren van a 20 grados bajo cero, y este dato es importante. Vosotros, yo creo que todos habéis visto la película Doctor Zivago. Doctor Zivago, en una escena que la familia Zivago es prisionera de los bolcheviques, hay una escena en la que la familia, el tren que va hacia Siberia, tiene que meterse en vía muerta, porque en sentido contrario vino un tren cargado con soldados para combatir contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. No sé si os acordáis de esa escena en la que se ve a Omar Sharif con los bigotes congelados, hielo puro. Esa escena está rodada en Soria, no está rodada en la Unión Soviética. Pero bueno, Soria también hace mucho. Este dato es importante. Vosotros, yo creo que todos habéis visto la película Doctor Zivago. Doctor Zivago, en una escena que la familia Zivago es prisionera de los bolcheviques, hay una escena en la que la familia, el tren que va hacia Siberia, tiene que meterse en vía muerta, porque en sentido contrario vino un tren cargado con soldados para combatir contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. No sé si os acordáis de esa escena en la que se ve a Omar Sharif con los bigotes congelados, hielo puro. Esa escena está rodada en Soria, no está rodada en la Unión Soviética. Pero bueno, Soria también hace mucho frío y le valió a los productores para hacerlo. El hecho real es de que el tren de la familia Zivago tiene que esperar 24 horas a que en sentido contrario venga el tren con los soldados, porque es vía única, porque tiene preferencia para luchar contra los alemanes. Segunda Guerra Mundial, un tren con varios cientos de niños españoles, dirección hacia Siberia. Tienen que meterse en vía muerta, porque en sentido contrario viene un tren, nuevamente se repite la historia, cargado de soldados de Siberia para combatir contra los alemanes nazis. Y tardan aproximadamente día y medio, entre 24 y 36 horas, tienen que estar esperando para luego nuevamente volver a coger el tren y continuar el viaje. El tren, cuando está funcionando, tiene calefacción, pero cuando no está funcionando, esos trenes no tenían calefacción. Entonces los niños estaban a 20-25 grados bajo cero en esas zonas. Y además, así como hasta que los alemanes no invaden Rusia, los niños españoles son tratados con mucha dignidad, incluso mejor que los propios niños rusos. En ese momento ya de huida, de refugio, de guerra, suena un poco de sangre sin que puedan. Y todos los niños españoles que van a ese tren tampoco pasan hambre. Pasan tanto hambre que el hermano de mi madre, mi tío, junto con otros niños, que todos tendrían unos 14 años aproximadamente, descubren que en una aldea cercana a la estación de tren que hay en ese pueblo, de la estación pequeñita, hay un almacén cargado de manzanas. Pues parece que esas manzanas no estaban muy maduras, pero el hecho real es que el hermano de mi madre se coge un cólico a lo bestia. En ese tren no hay médicos, en ese tren no hay medicinas de ningún tipo, en ese tren está realmente bajo cero, en la calle y dentro con algunos guardias. El hecho real es, como os he comentado antes, que el hermano de mi madre fallece. El tema, pues podéis imaginar lo que viene a significar, porque mi madre era la mayor de los dos, y cuando salió de Bilbao le prometió a sus padres, a mis abuelos, que cuidaría de su hermano pequeño. Entonces era más fuerte porque efectivamente no ha podido cuidar de él. Bueno, llegan estos niños españoles a la ciudad de Ufa, falda de los Urales. La guerra mundial termina, los alemanes de Stalingrado no pasan por el sur, de Moscú no pasan por el centro, y de Leningrado por el norte. El hecho es de que se tienen que retirar con las patitas, con el rabo entre las piernas. Y los niños, que ya han dejado de ser niños, regresan a Moscú, la gran mayoría. Los que en los estudios anteriores han tenido unos resultados relativamente pobres,
se ponen a trabajar. Y el trabajo en aquella época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial es un trabajo muy duro para recomponer el país. Pero los que han tenido buenos resultados en esos estudios, pues continúan la carrera, hacen la carrera universitaria, la terminan. La Segunda Guerra Mundial ha terminado en el año 1945, ya no hay ninguna razón aparente para que estos jóvenes españoles vuelvan a España, porque los que habían ido a Europa, en cuanto terminó la guerra civil, prácticamente todos regresaron. Tienen que pasar todavía 11 años para que los niños españoles, ya adultos, puedan regresar. En ese tiempo, de esos 11 años, hay una parte buena, y es que por lo menos ese 30% de españoles, de los cuales el 30% de las mujeres, hacen su carrera universitaria. Cuando terminan los estudios, se ponen a trabajar, mi madre se pone a trabajar, y en el año 1956, por un tratado de repatriación entre el gobierno de Franco y el gobierno de la Unión Soviética, se decide que los primeros que regresan a España, en un barco que se llamaba el Semiramis, son los prisioneros de la División Azul que quedaban ahí. Y en ese barco vienen 12 niños, que ya no eran niños, hacia España. En el caso de mi madre y mío, venimos en un barco que se llamaba el Crimea, que sale de Odessa, cruza el Mar Negro, cruzamos el Estrecho de Bósforo, Mar de Mármara, Mar Egea, Mar Mediterráneo, y vienen aquí a Castellón. Se incorporan a la vida con sus padres, que no es una incorporación para muchos fácil, porque llevaban 19 años sin verse, lo cual significaba que en algunos casos, sobre todo si habían sido niños de 5 años, de 6, de 7 años, ni se conocían. Yo tengo una anécdota muy simpática que os la cuento, pero había cierta correspondencia entre España y Francia, pero una correspondencia muy exhausta, porque muchas de esas cartas no llegaban al destino. Pero tengo una fotografía en la que, con otra gente, mis abuelos le envían a su hija, a su madre, y tienen que marcar una crucecita en la cruz de mi abuela y de mi abuelo para que su hija sepa quiénes son sus padres. Y tengo otra fotografía que le envía mi madre a sus padres, en la que yo con 3 o 4 años estoy sentado en el regazo, en las piernas de ella, y ella marca en sus piernas y en la mía una crucecita para que sus padres y mis abuelos sepan quién es su hija y quién es su nieta. ¿Por qué digo esto? Porque hubo problemas en más de un caso, más de 2, de la reincorporación de estos jóvenes a la España franquista. No fue el caso de mi madre, que llevamos a Rentería ella y yo, y a las pocas semanas, quizás días, llaman a la puerta de la casa de mis abuelos el párroco de Rentería y les dice que se ha enterado que allí hay un niño que no está bautizado. Estamos hablando del año 1956-57. Mi madre le contesta a un párroco de Rentería, se llamaba don Roberto, que está equivocado porque su niño sí está bautizado. Pero ¿cómo puede hacer eso si el Rusia está prohibido? Entonces yo le expliqué al párroco que no está prohibido, lo que no está es apoyado, como puede estar aquí, con la casilla de la declaración de Hacienda. Pero prohibido no está. Tan no estaba prohibido que cuando ella estaba trabajando en una fábrica que ya terminó la carrera, la presión que le hacen las compañeras del trabajo, Carmen, qué rara eres que no quieres bautizar a tu hijo. Por los rusos le presionaron en buen sentido la palabra. Total, que yo estoy bautizado por la religión ortodoxa. Pero cuando mi madre le dice esto al párroco de Rentería, el párroco dice que eso no vale para nada. Que ese niño sigue estando en pecado. Conclusión. Yo no soy creyente, pero si el cielo existe, lo tengo mucho más ganado que todos vosotros, porque estoy bautizado 2 veces. Y además del segundo bautizo me acuerdo. Había en Argentina, el hijo de la novia, más nos aparece algo de eso, de que a los niños pequeños les bautizan sin saber lo que están, sin saber los niños lo que se hace. Bueno, el hecho grave es que esa cita ya hemos terminado ya. Esa
simpática del doble bautizo se produce, pero al año aproximadamente mi madre recibe una carta de la Delegación General de Seguridad de Madrid, donde ahora es la sede del gobierno autonómico, entonces era la sede de la Delegación General de Policía. Recibe una carta en la que se le cita a tal día, a tal hora, en la sede de la Policía de Madrid, y va con 2 billetes de tren, pero solo de ida, San Sebastián, Madrid, uno para ella y otro para mí. No le aporta el billete de vuelta. Cuando llega a la entrevista, le dicen que si colabora con el interrogatorio que le van a hacer, que le darán el billete de vuelta para que vuelva con sus padres a Rentería. Bueno, le preguntan si ella es comunista, le dice que no, porque no me hace una cosa. Le preguntan si conoce a un comunista, pero también le preguntan si estaría dispuesta a denunciarlo si conociera a un comunista. Preguntas un tanto difíciles, pero que luego se dieron cuenta que pasaron, todos los que han hecho carrera universitaria pasaron por el interrogatorio. Y se dieron cuenta de que esas preguntas en realidad la pretensión que tenía era bajar la guardia del interrogado, porque después de esas 4 o 5 preguntas un tanto provocadoras, interviene en el interrogatorio un joven sudamericano que hablaba español, un acento sudamericano que era agente de la CIA y que como tal se presenta. Y el interés de este hombre era sacar información de cómo estaba desarrollada la energía nuclear en Estados Unidos. Y como muchos de ellos, entre ellos mi madre, eran ingenieros, pues pensaban que podían sacar algo de información. El hecho real es que debieron sacar muy poca información, porque Stalin, que tampoco sería tonto, procuró que los españoles con carrera universitaria no estuvieran muy cerca de los sitios donde se estaba desarrollando la energía nuclear, porque entendía que posiblemente cuando estuvieran en España les iban a preguntar. Y este dato es importante, y de verdad que ya termino, o sea que se van a quitarme. Este dato es importante para explicar por qué tardaron tantos años en venir a regresar los niños españoles. Os he dicho antes que la guerra mundial termina en el año 1945 y tiene que pasar todavía 11 años. Los españoles siempre están reclamando que se les deje venir a España, pero tiene que pasar todavía 11 años para que regresen. Hay un convenio motivado por Cruz Roja Internacional entre los 2 países. En mi opinión, Franco no quería que vinieran los niños españoles que ya eran adultos, porque intuía que podían venir aguerridos militantes comunistas a desestabilizarle la gran obra que había realizado en este país. Pero, y también es una opinión mía, Stalin no quería dejarlo marcharse hasta que fuera asegurado que fueran aguerridos militantes comunistas que fueran a España a desestabilizar el país. Conclusión: casi 3.000 niños son víctimas en ese momento de las decisiones burocráticas y poco sensibles de los grandes dirigentes que en ese momento había. No sé qué más contaros. Yo creo que ya para terminar, regreso otra vez a los dibujos. Por favor, seamos solidarios en la medida de nuestras posibilidades y comprobar que si los niños españoles tuvieron un gran apoyo solidario del resto de Europa, otra cosa es el tema de las armas y el tema de la guerra, pero lo que son los niños españoles tuvieron un gran soporte y apoyo en Europa, cosa que es algo de los ucranianos y me parece muy bien si se les ha acogido aquí a varias docenas de miles o cientos de miles. El resto de los emigrantes parece que son poca cosa. Muchas gracias y cualquier duda que tengáis sobre la nación, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el relato, que me ha parecido muy interesante y además muy emotivo, así que muchas gracias. Yo creo que si
si voleu ara aprofitar i preguntar, us animo a que ho feu, però sí que vos demanaré per favor que vos acosteu així perquè s'escolta regular i així si s'acosteu Vladimir vos podrà escoltar millor per respondre-vos. Si algú vol, Bernardo, ho agafa? No. Bueno, has terminado con la solidaridad y has terminado con las decisiones políticas de los dirigentes en aquel momento, del dictador Franco y de Stalin. En esos momentos, la solidaridad, tenemos dirigentes peores, se puede decir, o mejores, pero los tenemos. En aquel momento la solidaridad llamó ayudó a los niños que estaban en la guerra y se los llevaron a Rusia, a la Unión Soviética, perdón. Y en estos momentos, no es que los llamamos, los tenemos de ahí cerca, pasan al Mediterráneo, después de salvar la vida si pueden. España es uno de los países que llegan a primera hora, pero después los dirigentes, principalmente, sin hacer mucha propaganda, y seguramente lo conocemos todos, se pelean para ver qué hacen con esos niños. Los niños, unos quieren que se vuelvan por el mismo camino y otros que los dejen en medio de la mar. En la sociedad, no sé si tú eres para contestar eso, la sociedad para ti está en peor momento o mejor que aquel momento. En el tema del cuidado de la infancia, yo creo que hemos retrocedido muchísimo, por una razón fundamentalmente, y es que hace 80 años la información que podía recibir la gente, el ciudadano normal como nosotros, era muy escasa. Hoy, el que no sabe es porque no quiere. Quiero decir que todo el mundo tiene información, y entonces el que mira para otro lado es porque es un cínico o porque es un egoísta. Entonces yo creo que hoy a ese nivel de solidaridad estamos mucho peor. Yo, si nadie hace una pregunta, yo me voy a hacer una pregunta. Pero me gustaría que alguien se animéis un poquito con esto. Bueno, me voy a hacer la pregunta. He hablado mucho de mi madre, pero mi madre no tenía de novio el Espíritu Santo. Y sin embargo no hablo nada de mi padre biológico. Y entonces, sobre todo los chavales, cuando vean los institutos, son más valientes que vosotros, posiblemente porque tienen menos prejuicios a como nos. Pero en los sitios van a decir, oiga, ¿y su padre qué? Pues mi padre era un joven albanés que estaba estudiando en la Universidad de Moscú con una beca que le había concedido el gobierno soviético, le había concedido el gobierno de Albania para que mandara a una serie de jóvenes a estudiar carrera universitaria en Moscú, porque en Albania lo tiene más difícil. Perdóname el inciso de la palabra, es que el hecho real es de que en la Universidad de Moscú se conocen mi madre y mi padre biológico. Mi madre se queda embarazada y en ese tiempo se acabó la carrera universitaria por parte de otro, la terminó la carrera universitaria. Y entonces el tratamiento que se hace a esa joven pareja, que tendría 25 años en aquel momento, como el hombre tiene que marcharse de Rusia porque ya la beca ha caducado y no tiene posibilidad de quedarse en Rusia, el planteamiento que se hace es irse los dos a Albania, que es donde él tenía su familia. Va a pedir autorización mi madre para salir de la Unión Soviética y la contestación que le dan las autoridades es: si los 2.895 habéis venido juntos, os iréis juntos, pero nadie se puede ir por su cuenta.
habla un poco de la falta de sensibilidad muchas veces de autoridades que desde un despacho simplemente toman una decisión que ni les va, ni les viene, ni les afecta, y sin embargo puede hacer mucho daño a otras gentes. Bueno, a los 5 años de yo nacer, sigue manteniendo correspondencia entre Albania y Rusia, pero mi madre ya se viene para España. Sigue manteniendo correspondencia, pero aproximadamente 3 o 4 años después son conscientes de que ni ella puede salir de España porque a mi madre le han quitado, no le dan el pasaporte hasta que se muere Franco, ni él está dispuesto a venir desde Albania a España. Albania era un país en aquella época muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. España era otro país desde el Antagónico, muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. Total que a los pocos años decide rehacer cada uno su vida, buscarse la vida como mejor le convenga. ¿Por qué cuento esto que parece un artículo de lectura sobre Lola o de Corintellado? Pues simplemente para dejar constancia de que los aparatos del Estado a veces son excesivamente dictatoriales. Dictatoriales no solamente en el tema de las grandes cosas, sino a la hora de faltar en la sensibilidad. Y en los pequeños políticos, Irene, su alcalde, otras gentes, pueden jugar un papel muy importante porque muchas veces una familia puede estar pasando una situación compleja y difícil y simplemente sería necesaria la sensibilidad de la autoridad, muchas veces local, del alcalde o del concejal, para firmar ese papelito y arreglar esos problemas. No era mi intención hablaros ni de Corintellado, ni de la Registratura, ni nada de eso. Y si no hay nada más, que veo que hay gente mirando el reloj. Sí, bueno, una pregunta. Cuando llegaste tú aquí, ¿no? ¿Tuviste problemas en la sociedad franquista? Porque además, llamándote Vladimir, no sé yo, aquí hubo gente que cuando empezó la dictadura le obligaron a cambiar el nombre. Hubo algunos casos de personas de Cocentaina que les pusieron nombres que no eran de Santoral y les obligaron a ir a Vladimir, como Vladimir Lenin, pues imagino que sonaría muy raro a la gente de allí, claro, de pleno franquismo y además viniendo de Rusia, pues no sé cómo sería tu primera infancia en la escuela y los compañeros y los profes. En mi DNI pone Vladimiro. Luego, años después intenté cambiarlo, pero por ejemplo, no tiene importancia. Que yo estoy bautizado. La Iglesia Católica, el párroco no me va a permitir lo de Vladimir. El DNI pone Vladimiro. ¿Cómo nos incorporamos aquí? Yo no tuve ningún problema. Es cierto que el idioma lo perdimos rápidamente porque en aquella época hablar en euskera en la calle, en el País Vasco, eso sí que si te oía alguien interesado acababas en comisaría rápidamente, como para hablar en ruso. Además mi madre empezó muy prontito a trabajar en la carrera universitaria, empezó en una fábrica que se llamaba Bianchi, en pasajes, y perdí rápidamente el tema, pero no tuve ningún problema, ni en la escuela. Pero el sitio donde más problemas tuve por el nombre fue la Mili, porque tenía un sargento gitano que era incapaz de pronunciar la palabra Vladimir. Pero fuera de eso, no tuve problema. Mi madre sí, mi madre me dijo, yo tuve el pasaporte mucho antes que mi madre, y como mi madre, todos los que como ella vinieron, no tuvieron problemas. Había situaciones un poco chocantes. Mis abuelos vivían en un portal que tenía 3 plantas, cada planta 4 viviendas, y todas las viviendas, las 12 viviendas, eran, el propietario de ellas era un charcutero que había dado el portal. Entonces todos los meses subía y iba llamando a la lava, no había de 23 en aquella época en esa casa, a cobrar el alquiler. Entonces mi madre, que había recibido un tipo de una educación diferente en cuanto a escala de valores económicos, le sorprendía muchísimo cómo una persona sola podía ser propietaria de 12 viviendas y además tener la potestad legal para, si no le pagaban el alquiler, ponerlo de patitas en la calle. No entro a jugar con ese sistema económico mejor ni peor, simplemente como anécdota, pues era algo significativo. Bueno, no sé si algo por preguntar. Bueno, yo te quería hacer
par de preguntas sobre tu madre, porque sí que has dicho que, por ejemplo, tú sí que perdiste muy rápido el idioma. No sé si fue el caso también de tu madre o si tu madre siguió hablando ruso toda su vida. Y después también, no sé si de los niños que regresaron de la URSS, de los que se fueron siendo niños y ya volvieron más mayores, si ellos mantuvieron después el contacto una vez estando ya aquí de regreso a la España franquista y más allá, si había como asociaciones o grupos de gente que se reunían. Y por último, no sé si entre todos los dibujos que tenemos ahí fuera hay algún dibujo de tu madre. Que no sé si entre los dibujos que tenemos en la exposición de fuera hay algún dibujo de tu madre. Bueno, pues empezando por el último, no lo sé. Intuyo que no, porque ya vamos a la casa. No lo sé porque cuando yo empecé con esta aventura de estos dibujos, mi madre ha fallecido ya. Me dio muchísima pena porque estoy conociendo un país que es una ilusión impresionante como conocer esto. Entonces, así como la mayoría de los dibujos hechos en España, veréis que en la cartela pequeñita que aparece el nombre y la edad del niño, del autor. En castellano significa había bastante más anónimos. Yo de lo que encontré, pues los anónimos y de los otros. Puede ser, pero no estoy muy seguro. Entonces, sí, han sido manteniendo contacto entre ellos una vez regresaron. Sí. Se empiezan a crear asociaciones de niños de la guerra, pero ya con la democracia, y con la democracia muy avanzada. Antes os he comentado que Stalin no quería que vinieran hasta que fueron agredidos militantes comunistas, y Franco lo contrario. El hecho real es que, salvo algunas excepciones que las hubo, la gran mayoría tenían tanto miedo que no quisieron saber absolutamente nada de política. Otra cosa fue la generación siguiente, la de Vladimir Merino, que se empezó a meter en ellos como un tonto. Pero eso es otra historia. Pero sí, de hecho hay mucha fuerza, ciencia importancia en Asturias y en Gijón, que hay asociaciones de niños de Rusia. Yo creo que fuera de ahí hay poquita cosa. Sorprendentemente en el País Vasco, que hay muchos también de ese origen, no se llegó a creer nada. Pero ya te digo que normalmente luego mantuvieron relación de amistad porque tienen un nexo común. La gente que había venido de la Unión Soviética, pero de política se metieron muy poquito. Y luego ha sido una tercera. Lo del ruso, si tu madre siguió hablando ruso o se le olvidó el ruso. Mi madre hablaba perfectamente ruso. Antes os he comentado que con 5 años es fácil olvidar un idioma, pero ella vino ya con 29-30 años, toda la carrera universitaria la había hecho en ruso. No, lo hablaba perfectamente. Alguna ocasión me pretendió enseñarme la vida, pero yo tenía una cabeza muy dura para estas cosas. Y fue complicado. Es una pena, porque hoy, bueno, pues sería importante saberlo, ¿no? Pero ella lo mantenía perfectamente. Señoras, señores, amigos, amigas, muchas gracias por haber aguantado esta pequeña o larga conferencia, una charla, y espero que seáis vosotros mismos como fuente, como difusores de esta exposición para que hasta qué día está. Prácticamente un mes y algo, para que la gente de Concertaina pueda seguir viniendo a conocerla. Muchas gracias y hasta la próxima. Històrica, tots els anys, a part de fer aquestes jornades, que vostè misma que estamos en las cuartas jornadas, pues todos los años tenemos un regalo para las personas que participan de una forma u otra. En esta ocasión tenemos un tesoro en Concertaina de memoria
memoria democrática de un compañero que es el vicepresidente de la asociación, del Fórum, y que su investigación fue de muchos años, pero en 2008 el ayuntamiento lo editó. Y últimamente el ayuntamiento nos ha trasladado unas cuantas cantidades que tiene, y por eso en estas 4 jornadas regalamos a los ponentes y a los que nos ayudan este tesoro, que aunque sea en valenciano, te enseña un poco que seguramente... Pero no sería posible, pero igual aprendo valenciano. Bueno, i ja se n'anem, però només recordar-vos que les jornades continuen, hi ha moltíssims actes, fora teniu els fullets amb tots els actes que n'hi ha en Alcoi, en Ibi, en Cocentaina, en Muro, val? Ja han sigut en Benilloba, ja hi ha hagut un acte, en l'Alqueria també ha hagut un acte. Bueno, han hagut molts actes, però continuen havent-ne. I us esperem a tots en els actes que farem en Cocentaina, especialment en la Cloenda. Us recorde que aquest dia aprofitarem per lliurar els premis que la Mancomunitat de la Colla de Montà ha fet enguany la primera edició. Els premis no oblidem, si que esteu tots i totes convidats. Moltes gràcies a Vladimir i moltes gràcies a vosaltres per venir. ...40 de ellos realizados, la gran mayoría en esta provincia, por niños y jóvenes en una edad entre 5 y 15 años, que durante la Guerra Civil estuvieron aquí refugiados y hicieron esos dibujos. Y 8 de ellos, que son los que están en la pared esta, aquí según miro yo a la derecha, que hicieron niños que estuvieron exiliados en la antigua Unión Soviética. ¿Por qué surgen estos dibujos? Durante la Guerra Civil, en realidad lo de civil es un término bastante incorrecto, porque la guerra no fue civil. Una guerra civil es cuando hay un enfrentamiento entre personajes civiles. En este caso fue un enfrentamiento entre un ejército bien organizado y sublevado contra los civiles. Rusia. Bien. ¡Guapo! Iba a hacer una pregunta, convencido de que todos sabéis cuál es el país más grande del mundo, pero aquí en Valencia que es adelantado. Perfecto. Lo cual no significa que es el país más poblado del mundo, porque el país más poblado del mundo es... India. Vale, nos han dicho